Con el Rally Costa Brava puntuable para el Campeonato Europeo, dio comienzo la temporada del Campeonato de España de Rallys. La numerosa inscripción extranjera dio un buen aliciente a esta prueba en la que debutaba Salvador Servià a bordo de un Lancia 037 y junto a pilotos como Bétega, Biasion y Cerrato. Frente a ellos, Zanini, que iba a tomar contacto con su nuevo Peugeot 205 Turbo 16, aparecía como la novedad más interesante del campeonato español. La primera pasada por Cladels, el comienzo del rally, ya produjo sorpresas al no aparecer entre el grupo de cabeza ni Bétega ni Zanini. Demuth aparecía también tocado y debería abandonar más tarde. La emoción se centró entonces en la lucha que mantendrían durante toda la primera etapa el Porsche de Beguin y el Opel de Benny Fernández. También con pretensiones de cara al europeo, Ferians aparecía con su R5 Turbo. Y animando el ya espectacular Campeonato de España, Bayot con su competitivo Ferrari y Frigola, que abandonaría más tarde por problemas eléctricos. En Cladels terminó pues el duelo que se preveía entre Bétega y Biasion. Bétega había salido muy deprisa y los neumáticos aún fríos le traicionaron. El Lancia se salió de la carretera rompiendo una rueda y dañando la suspensión, viendo también cómo Zanini se salía en la curva anterior a la de su accidente. Zanini salió muy fuerte también, pero al igual que Bétega, los neumáticos fríos y la dura suspensión de su coche le sacaron de la carretera dando varias vueltas de campana sobre el asfalto. El rally quedaba claramente sentenciado a favor de Lancia y era difícil vencer al mejor piloto con el mejor coche. Cerrato se colocaba definitivamente detrás de Biasion y Servià conservaba, distanciado de Pegliasco, la tercera plaza. Las posiciones quedaban bastante claras ya antes de la bajada hacia las duras pruebas de Barcelona. Beguin continuaba a buen ritmo el rally, seguido muy de cerca por Benny, que estaba realizando una primera aparición con Opel realmente satisfactoria. Junto a Ferians y Bayot, Martorell, con su Samba Rally Grupo B, animaba el desarrollo del rally más allá de la cabeza. En su bajada hacia Barcelona, el itinerario discurría por pruebas súper concurridas de público que se desplazó en masa para presenciar el rally. Las posiciones en cabeza se mantenían inalterables y pese a la poca variedad de marcas, el público disfrutaba de la espectacular conducción de los pilotos de Lancia, a los que favorecía además el buen tiempo. Attila Ferians, que iba muy cómodo en la séptima posición, comenzó a tener problemas con su turbo y se vio alcanzado por el Ferrari de Bayot. Más tarde se vería obligado a abandonar sin ninguna posibilidad de reparar su R5. Con las posiciones en cabeza muy definidas, la emoción del rally se centraría en la lucha entre Benny Fernández y el Porsche de Beguin. Y ya antes del final del asfalto, el Opel se afianzaba en la quinta posición, aprovechando los problemas de frenos del Porsche. Bayot terminaría en una excelente séptima posición, seguido del Samba de Martorell. Definitivo gran éxito para Lancia, que finalizó el Rally Costa Brava con Máximo Biasion en cabeza,
Cerrato en segunda posición y el tercer Lancia de Totis Rothmans, conducido por Salvador Servià, en tercer lugar. El Rally del RACE se celebraba una vez más en Alicante con la participación de todos los equipos oficiales españoles, incluido Renault, con Carlos Sainz ya recuperado de la apendicitis que le impidió acudir al Costa Brava. De nuevo, una numerosa inscripción extranjera iba a animar la prueba con Biasion como líder. Acudía también Demuth con su Audi 4, buscando su hueco entre la cabeza. Servià, con más experiencia en su nuevo coche, desconocía todavía las posibilidades de sus competidores, pero estaba muy seguro de las suyas. Zanini comenzaba prudentemente el rally para poner a punto su 205 Turbo 16 que había llegado en el último momento desde Alicante. McRae también estaba presente con su bonito Opel Manta 400. Rompiendo el interminable desfile Lancia, Carlos Sainz venía dispuesto a dar todo de sí para dejar bien a su marca. Benny Fernández atacaba para intentar dominar al coche gemelo de McRae. Tampoco faltaron los problemas en el Costa Blanca. Jesús Puras estaba haciendo un rally muy regular, pero un incendio en su coche a mitad de un tramo le obligaba a abandonar después de contemplar, impotente, cómo se quemaba por completo. Una vez desbloqueado el rally, y tras este incidente que no afectó a los coches en cabeza, Biasion se hallaba en la primera plaza, seguido de cerca por Cerrato, que intentaba alzarse con la victoria de cara a conseguir puntos para el campeonato europeo. Pero Servià, totalmente acoplado a su Lancia, lanzaba la ofensiva y lograba desplazar a Cerrato a la tercera posición. Zanussi, con la llegada de la noche, había bajado mucho el ritmo, quedando descolgado. Y a su vez, Pregliasco chocaba contra un pretil y abandonaba la carrera. Carlos Sainz, que seguía a Zanussi intentando acercarse lo más posible a la cabeza, aprovechó un pinchazo de este para colocarse a solo 22 segundos del último Lancia. Zanini, cada vez más hecho a su Peugeot, atacaba fuertemente en los tramos, logrando incluso el scratch en Tudons. Y a pesar de haber penalizado 2 minutos por un problema en su asistencia tras un cortocircuito, se acercaba peligrosamente a Carlos Sainz. Mientras, Demuth, que había mantenido una dura pugna con Zanini, se sale de la carretera con su Audi y abandona la carrera, lo que permite a Benny Fernández ascender un puesto en la clasificación. Además, Benny había aumentado su ventaja respecto al Opel Manta 400 de McRae. El Rally Costa Blanca finalizó pues con la victoria de Biasion, seguido de cerca por Servià y Cerrato. Más desplazado, Zanussi debió esforzarse para no ser alcanzado por el R5 de Sainz, que se clasificó quinto, seguido de Zanini. Tras los dos Opel Manta de Benny y McRae, se clasificaba en novena posición Arquet, que había logrado superar al Opel Manta de Cabanes. Y tras ellos, el único Fiat Ritmo italiano superviviente que pilotaba Fabri. En Grupo N, Basas, con R11 Turbo, terminaba tranquilamente el rally por delante del Fiesta de Pino y el 205 de Zorrilla. Aunque Servià con su potente Lancia se perfila ya como líder, el Campeonato de España aún está comenzando y todos los pilotos oficiales deben confirmar sus posibilidades. En el Rally Gerona a Guillerías, la expectación era máxima por ver a los grandes pilotos españoles batirse sin extranjeros de por medio. Ya desde el principio, Servià, sin consideraciones, supera a Zanini, que prudentemente aumentaba el ritmo poco a poco. Sainz, a pesar de llevar un ritmo endiablado, también se ve superado por Servià. Por su parte, Benny sigue dando satisfacciones a Opel y comienza fortísimo el rally.
Debutaba en el Guillerías el equipo Ferrari con dos 308 GTB para Valló y Pons, y reaparecía de nuevo Martorell con su Samba Grupo B. Tras la neutralización de Vilarrau, Servià iba primero con 37 segundos de ventaja sobre Zanini, quien tras un corte de luz en su Peugeot se sale de la pista y debe abandonar, terminando así el apasionante duelo que mantenía con el R5 Turbo de Carlos Sainz. Beni se quedaba descolgado de la cabeza tras pinchar en Osor, pero seguía arriesgando todo intentando acercarse a Carlos Sainz. Mientras, Valló, pese a algunos problemas con el alternador, mantiene tranquilo la cuarta posición sin llegar a ser superado por Frigola, que en un rally muy regular mantiene las distancias con Martorell y supera a Pons, quien tras un peligroso trompo decide retirarse al no encontrar su coche en condiciones. En Grupo A, Arqué dominaba sin problemas pese a realizar una conducción un tanto arriesgada. En Grupo N, Ricardo Muñoz mantenía serenamente la segunda posición. En la última prueba, el tiempo inestable preocupaba a Servià, pero daba algunas esperanzas a los pilotos de Renault y Opel, quienes, si llovía, todavía tenían alguna posibilidad de superar a Servià. Así, Carlos Sainz y Beni se decidieron por las gomas de agua en un momento en el que todos los participantes dudaban de lo que podía pasar. Pero no llovió y Servià aumentó aún más la ventaja, logrando vencer sin dificultades. Sainz quedaba segundo a pesar del tiempo perdido al realizar con gomas de agua un último tramo totalmente seco. Beni terminaba tercero y quedaba a la espera de un nuevo chasis más competitivo y un motor más potente para poder luchar por la cabeza. Valló, pese a los problemas de puesta a punto de su coche, consiguió terminar cuarto, seguido de Frigola, que no logró acercarse al Ferrari. Por último, Martorell realizó un excelente rally, quedando en sexta posición por delante del Manta de Arqué. Aunque todavía el resto de los equipos no está en plena forma y han de llegar máquinas más competitivas, esta victoria de Servià, su tercer buen resultado consecutivo, le sitúa como gran líder del campeonato.
Cuando empezamos a preparar la sexta edición del Camel Trophy, pensamos que Borneo resultaría un marco ideal para esta aventura. Borneo es una enorme isla cuya superficie está recubierta en un 80% por una selva impenetrable, serpenteada por ríos que crean extensas zonas pantanosas y cuyo vadeo, estábamos seguros, sería una prueba permanente de entrega y esfuerzo. Cuando llegamos a Balikpapan, con el fin de trazar la ruta que luego seguirían los participantes en el Camel Trophy, no sospechábamos el infierno que nos esperaba. Lo primero, tras el trabajo sobre el mapa, era localizar los objetivos principales. Kalimantan. Kalimantan, And Tanjung Isoy. Tanjung Isoy. Terima kasih. Sobre la ruta enseguida comenzaron las dificultades. El terreno, terriblemente pantanoso, hacía la marcha lenta y en algunas zonas tardamos todo el día para hacer 5 o 10 kilómetros, pues los coches se atascaban en el barro y prácticamente había que ir tirando de ellos con los cabestrantes. En otra ocasión, un árbol cruzado en la carretera y nuestro exceso de confianza hicieron caer uno de nuestros Land Rover por un barranco. Con dificultad logramos sacarlo y seguimos buscando los pasos para el raid. De repente, algo que estábamos esperando sucedería. Nuestra única salida posible para avanzar era vadear el río que encontrábamos ante nosotros. Nos pusimos manos a la obra para colocar el coche sobre dos balsas hinchables. Todo estaba perfectamente calculado. La solución era perfecta, pero el río estaba en contra nuestra. Un grueso tronco golpeó en las balsas, haciendo caer en un instante todo nuestro maravilloso invento al agua. Al fin lo conseguimos. Ahora teníamos que salir de la espesura remando. Los motores fuera borda los utilizaríamos después cuando encontráramos suficiente profundidad. Esto es Borneo, una aventura continua, la misma que vivirán en el duro Camel Trophy los 32 componentes de la expedición. 1000 millas a través de la jungla de Borneo y al final un merecido descanso.
Este es el Renault Super 5 GTS que ocupa en esta ocasión nuestro banco de pruebas. La carrocería, con un buen acabado exterior, es uno de los elementos más novedosos, ya que sus medidas han crecido ligeramente. También son novedad detalles como los faros auxiliares dentro de unos grupos ópticos muy completos, llantas y neumáticos de perfil bajo, tapón de gasolina con llave y ventanillas traseras con ventilación. El interior del Super 5 es muy atractivo. Sin embargo, los asientos, que a simple vista prometen un gran confort, son en realidad blandos en exceso y sujetan poco. La instrumentación interior es correcta y la legibilidad del cuadro es eficaz, incluyendo como novedad el mando de regulación de faros desde el interior. En cuanto a la ventilación y climatización, es apreciable la velocidad de renovación de aire que permite el sistema, incluyendo los aireadores regulables de aire directo. La guantera es también una novedad. En el GTS destaca la visibilidad, incluyendo además un mando de regulación interior de retrovisor izquierdo. El maletero se ha ampliado y resulta muy aprovechable, ya que los asientos traseros son abatibles por sectores. La mecánica es lo único no tan nuevo en el R5 GTS, aunque el motor de siempre sigue siendo elástico y flexible y sus desarrollos le permiten unas excelentes recuperaciones. La potencia máxima alcanzada en el banco de rodillos por el Super 5 GTS fue de 70.8 caballos DIN a 5.250 revoluciones por minuto. El R5 GTS alcanza casi la misma velocidad punta en la cuarta y quinta marcha. En el banco, la máxima se obtuvo en quinta a 5.010 revoluciones por minuto y fue de 160,5 km por hora. El Renault Super 5 GTS, por sus excelentes prestaciones, es el modelo elegido para participar en la Copa Renault 5 Iniciación. Las mejoras obtenidas en estabilidad y frenos, junto con los nuevos neumáticos, lo harán aún más competitivo que sus predecesores. Los cambios a realizar a fin de acondicionar el coche para correr se reducen a la aplicación de las medidas de seguridad obligatorias y a la mejora de la estabilidad con el cambio de muelles y amortiguadores. Y para ganar algo en potencia, el cambio del tubo de escape de serie por otro sin silenciador. En el coche de serie, la estabilidad ha ganado mucho con el Super 5. El GTS representa una notable mejora respecto a los anteriores modelos, si bien su comportamiento no es el que cabría esperar en un coche de tracción delantera, pues en lugar de subvirar, deriva un poco del tren trasero. Pero la suspensión no resulta dura ni se balancea en exceso, con lo que se logra un confort de marcha notable. El manejo de la palanca de cambios con recorridos cortos y precisos es otro punto positivo. El sistema de frenos es impecable, con una frenada equilibrada y con buen tacto. La dirección sigue siendo de cremallera, suave y precisa, aunque un poco lenta. Los aspectos más negativos del GTS son el consumo, algo más elevado que el de sus competidores, los asientos, blandos y de poca sujeción, y el nivel sonoro, ligeramente elevado. Nuestro balance general es positivo para el Super 5, modelo que es, al fin y al cabo, la evolución dentro de la continuidad de una buena imagen. El rally moderno es un deporte en el que tanto la voluntad de lograr el éxito como la aplicación y la concentración, junto con un poco de suerte, juegan un importante papel. Si te interesa practicar este deporte, sea cual sea el nivel que elijas, te ayudará mucho el mantener una actitud profesional. El primer paso para involucrarte en el deporte del automovilismo debería ser el asociarte a un club automovilístico o escudería. Como espectador, dispondrás de tiempo para observar y decidirte sobre los aspectos del deporte que te puedan interesar. La
mejor forma de adquirir experiencia es empezar como comisario y así, desde dentro, comprobar qué aspecto de este deporte te puede satisfacer más. Aunque, sin duda, el papel más atractivo es el del propio piloto. Si quieres ser piloto, debes conocer los diferentes tipos de coches y sus mecánicas. Los diseños de los coches de carreras han cambiado mucho en los últimos años. Hasta hace poco tiempo, la mayoría de los equipos utilizaban chasis de tracción trasera con motor delantero. Pero según se han ido desarrollando los diseños modernos, se ha visto una preferencia favorable a la tracción delantera en cuanto a los grupos A y N. En los equipos de primera categoría, en el grupo B, se ha optado por la aplicación de la tracción a las 4 ruedas para hacer sus coches más competitivos. Algunas marcas ya participan con ellos y, sin duda, están teniendo éxito. Otras ultiman sus proyectos y trabajan actualmente para mejorar al máximo el sistema antes de lanzarse a competir. Sea cual sea el coche que elijas para correr, tendrás que leer el reglamento correspondiente con mucho cuidado y comprobar que tu coche cumple las especificaciones técnicas de tu grupo. Hazte con todas las publicaciones posibles sobre reglamentación y estúdialas a fondo. Hay además unas normas básicas que hay que aplicar. Nunca debes ahorrar dinero cuando elijas la calidad de la jaula antivuelco, los asientos y los cinturones de seguridad. Los elementos necesarios en caso de apuro deben estar colocados a mano y bien sujetos en soportes. Es esencial un lugar para guardar los cascos durante los tramos de enlace. Los objetos sueltos pueden ser armas mortíferas en caso de accidente. Procura hacer tu coche más seguro y fuerte antes de hacerlo más rápido. Y nunca intentes engañar, el reglamento se aplica estrictamente. Además de preparar tu coche, tendrás que prepararte a ti mismo. Haz ejercicio y elige un equipo adecuado. El mono ignífugo puede prestar hasta 30 segundos de protección contra incendios. Ah, y hazte también con unos buenos guantes. Hay cascos de diversas clases y categorías. Cuanto más alta, más seguros son. Pero sea cual sea el que decidas comprar, no lo pintes, esto podría debilitarlo mucho. Por otra parte, es conveniente que lleve incorporado un interfono. Los zapatos deben de ser de suela blanda y lisa para que no puedan engancharse en los pedales. El brazo derecho del piloto, el copiloto, tiene un papel vital y único en cualquier equipo de rally. Él está encargado de llevar todo el trabajo de papeles. Es responsable de todos los documentos importantes, licencias, permisos de conducir, el impreso de homologación. Es el gerente de la oficina y entre sus trabajos se encuentran marcar los mapas y guiar al piloto en los tramos de enlace y cronometrados. También debe coordinar el trabajo de los equipos de apoyo o asistencias. Cuando se tiene más práctica, el piloto utiliza apuntes de velocidad que son cantados por el copiloto. Y aún algo más, para orientar al piloto sobre la marcha del rally, debe llevar el control sobre los tiempos de sus competidores. Russell 10:22, 4:25, 8:49. Un coche de tracción delantera debe ser conducido de una forma especial para aprovechar al máximo sus prestaciones. Veamos ahora cómo hay que realizar la salida en un piso deslizante. Aquí el piloto utiliza demasiada potencia y las ruedas no agarran bien, no tienen tracción y la salida es lenta y poco eficaz. Esta vez el piloto, consciente de las condiciones del suelo, introduce poco a poco la potencia y logra una arrancada mucho más efectiva y rápida. Tan importante como salir bien es frenar controlada y eficazmente. Frenar bruscamente como este piloto no sirve más que para dañar los neumáticos y perder el control. Una frenada delicada y suave logra parar el coche en una distancia mucho más corta y nunca se pierde el control. Pero la auténtica clave para hacer una buena carrera es la velocidad en las curvas. Vemos cómo se debe trazar una curva a izquierdas con un coche de tracción delantera. Antes de abordar la curva se debe empezar a frenar. La frenada se hará en línea recta, terminando cuando se empieza a girar el coche. En ese momento se debe acelerar rápidamente y desviar el coche suavemente con un movimiento único y uniforme de volante. Al llegar aquí se comienza a ver la salida de la curva y apuntando al pico más saliente de la parte interior, lograremos salir con eficacia.
Si se traza anticipadamente, se verá atrapado en la curva, se encontrará con el volante cada vez más cargado, acabando en la salida hacia afuera, muy mal colocado y sin poder aumentar potencia, pues estará frenando para no salirse. Sobre una superficie suelta se aplican las mismas reglas, pero también se tiene que lograr que el coche resbale y una vez que se gira hacia adentro, hay que conseguir que la parte trasera deslice, manteniendo rectas las ruedas delanteras. Es importante no sobregirar el volante en un coche de tracción delantera porque haría deslizar demasiado la trasera del coche y podría salirse. En las curvas enlazadas se debe seguir el mismo sistema, pero estando atento a la salida de la curva siguiente. En curvas más cerradas, y si el piso es deslizante, se debe utilizar además el freno de mano, pero siempre en la medida correcta, sin utilizar demasiada potencia, pues si no se produce una salida desordenada. Esta vez, con un frenazo de mano más cuidadoso y el uso progresivo de la potencia, el piloto ha conseguido un giro rápido y eficaz. El uso del freno de mano sobre asfalto no siempre es oportuno. Véase como el primer coche no lo utiliza y consigue una salida rápida, mientras que el segundo piloto sí lo utiliza y pierde equilibrio y potencia. Por otra parte, el mal uso del freno de pie puede ocasionar problemas. Aquí el piloto ha frenado cuando el coche estaba apoyado y hace un tronco. Sobre superficies deslizantes, una solución muy eficaz es frenar con el pie izquierdo mientras con el derecho se mantiene la potencia. Pero es una técnica difícil y solo se debe intentar después de dominar las técnicas básicas. Si comparamos la actitud de los tres diferentes tipos de coches, vemos que el de tracción trasera sobrevira y hace contravolante. El de tracción delantera subvira y sale con poca potencia y las ruedas delanteras rectas. El de tracción total tiende a sobrevirar, pero requiere la técnica de frenar y acelerar al mismo tiempo, mientras que se hace contravolante. El uso del cambio también es importante para la velocidad. La palanca se debe utilizar con movimientos rápidos y precisos. Un fallo en el cambio puede significar la pérdida de un tiempo precioso. Vemos qué orientado, controlado y rápido viene este coche. Observamos el esfuerzo del segundo piloto. En carrera debemos ir muy atentos al estado del piso. Es necesario controlar todos los movimientos para evitar incidentes, pero en caso de un contratiempo, lo mejor es mantener la calma y salir lo más rápidamente posible. Este Escort hace aquaplaning de repente y tiene que dominar a tope para recuperar el control. Pero hasta un gran problema, como un vuelco, tiene solución. Con un poco de ayuda del público y sabiendo organizar los esfuerzos, podemos ponernos de nuevo en carretera. Lo más importante cuando se está en carrera es no tirar la toalla jamás, aun cuando parezca que todo está perdido, pues el rally no se termina hasta que llega el último coche. Si tienes voluntad y deseos de conseguir éxitos, usando tu capacidad de concentración y esfuerzo, también podrás llegar a ser un gran piloto de rallies.
Los numerosos problemas políticos ocasionados por el gobierno francés no impidieron que finalmente se celebrase la 53 edición del Rally de Montecarlo. La lucha se centró desde el principio entre Walter Röll, que se adjudicaba la etapa de clasificación, y Ari Vatanen, quien pese a dominar al principio, se veía retrasado al atropellar a dos espectadores que accidentalmente resbalaron y cayeron a la pista. Stig Blomqvist comenzó el rally con problemas técnicos que no le abandonarían hasta el final, teniendo que cambiar el turbo hasta 3 veces a lo largo de la prueba. En condiciones muy poco favorables, Lancia acudía con 2 coches para Toivonen y Viasion. Estos, afectados por lo cambiante del estado de la pista, se veían muy retrasados en la clasificación, a pesar de anotarse entre los 2 pilotos 6 scratch, pero siempre en tramos secos. El resto del equipo Peugeot, Salonen y Xavi, se encontraban con problemas de adaptación a su nuevo coche, que solo habían tenido ocasión de probar en condiciones muy diferentes. Por su parte, Vatanen, ya repuesto del susto, recuperó la cabeza del rally aprovechando la superioridad técnica del Peugeot, mucho más ligero y fácil de conducir que el potente y nervioso Audi 4 Sport, sobre todo en condiciones tan duras como las de este año en Montecarlo. Pero un error del copiloto hizo penalizar 8 minutos a Vatanen, entregando así la primera plaza, por segunda vez, a Walter Röll. Sin embargo, Vatanen, que no da nunca un rally por perdido, inicia una espectacular remontada que Röll no es capaz de contener. Los Lancia, por otra parte, no significaban la menor competencia. Sus innumerables problemas de tracción con el piso variable les llevaron a tener que cambiar varias veces las ruedas a mitad de tramo. Esto les suponía entre 30 y 40 segundos perdidos, además de verse superados por los tracción total. Al final de la etapa común, poco antes de Montecarlo, Vatanen había conseguido colocarse a solo 1 minuto 58 segundos de Röll. Poco antes se había empotrado contra un talud de nieve, perdiendo medio minuto. En el mismo tramo, Röll chocaba contra una roca y rompía la horquilla de la suspensión. Ambos perdían tiempo, pero se mantenían las posiciones. En este tira y afloja, Röll, que veía cada vez más disminuida su ventaja, decidió jugárselo todo a una carta colocando slicks en un tramo helado al principio, pero seco después de 2 kilómetros. Y aquí perdió Röll el rally. Subiendo casi parado sin ninguna tracción, se vio superado por el Peugeot de Vatanen, que con ruedas de clavos subía sin problemas la pendiente. Así, Röll tuvo que contentarse con la segunda plaza en este rally de Montecarlo. Salonen, que se había ido haciendo progresivamente a su nuevo coche, lograba colocarse tras él y por delante de Blomqvist, que terminó el rally con una larga lista de problemas y averías en su haber. Entre los Lancia, Toivonen terminaba sexto y Viasion noveno. Este último, con muchos problemas a lo largo de la prueba, se vio superado por el Renault 5 Turbo de Snovek y el Citroën Visa 1000 pistas de Andriet, que sorprendió a todos al colocarse en la 8ª posición. Peugeot consiguió, no sin dificultades, la victoria en el Rally de Montecarlo en un inicio de temporada muy prometedor para la marca. La superioridad del 205 Turbo 16 en terrenos difíciles quedó también demostrada con la victoria del finlandés en el Rally de Suecia. La próxima cita en Portugal sería una nueva prueba del poderío de Peugeot. Al rally portugués acudía como único representante de Lancia Máximo Viasion, que comienza muy bien el rally mandando la clasificación hasta que un pinchazo en el terrible asfalto de Sintra le hace ceder el puesto a Röll. El piloto de Audi
marca desde entonces el ritmo de la carrera, confirmando las previsiones, ya que las posibilidades de Lancia en la tierra eran mínimas y contaba con la inexperiencia del equipo de Peugeot en esta prueba. Vatanen y Salonen se mantenían a la expectativa. Tras las primeras pruebas de asfalto, Viasion llega en cabeza a la neutralización de Poboa, pero solo a 58 segundos de Roll. Las diferencias también son escasas con Vatanen y Salonen. Este último sorprendía por los tiempos logrados, muy cercanos a los de su jefe de equipo. Los coches se preparan para los duros tramos de tierra. Todos cambian la suspensión de sus máquinas. Ya en la tierra, Vatanen pincha y se queda retrasado, mientras que Roll adelanta enseguida a Viasion. Blomqvist, de nuevo con problemas en el turbo, queda pronto descolgado de la cabeza. Por su parte, Salonen también supera a Viasion, comenzando en ese momento una feroz lucha entre la mecánica más rápida y delicada de Peugeot y la más lenta pero también más fiable de Lancia, alternándose ambos en la segunda y tercera posiciones. Como consecuencia del pinchazo sufrido y de haber terminado el tramo sin cambiar la rueda, cedía una rótula en el tren trasero y Vatanen perdía una rueda. Al rodar de este modo durante 1 kilómetro, un trozo de suspensión arrancaba el encendido y debía retirarse. Roll continúa sin problemas el rally, manteniendo tranquilo la primera posición. Viasion intenta acercarse de nuevo a Salonen, que tras recuperar el tiempo perdido con las averías en su transmisión y en la dirección, se encuentra otra vez segundo. Blomqvist lo estaba pasando fatal. Tras los problemas con el turbo, rompe el diferencial y deben cambiar su caja de cambios. Además, pincha, perdiendo toda posibilidad de recuperar posiciones. Mal momento para Audi. Roll rompe la caja de cambios y penaliza 5 minutos. Sin embargo, aún no es superado por Viasion. Salonen, en cambio, se ha colocado en cabeza con 1,5 minutos de ventaja. Roll lo intenta todo, pero contra toda previsión, pincha, perdiendo el segundo puesto en beneficio de Massimo Viasion. Salonen se adjudicaba así la victoria en el Rally de Portugal tras una carrera repleta de averías de todas clases, incluido el cambio de suspensiones por 14 veces. Con esta victoria, Salonen se sitúa en el primer puesto de la clasificación de pilotos, mientras que afianza a Peugeot en la de marcas. En Nairobi, de nuevo tenía lugar el vistoso Rally Safari. Lancia dominaba inicialmente, pero Allen y Bettega, sus pilotos punteros para esta prueba, deben retirarse con problemas de y motor. Valdegar, con Toyota, se coloca entonces en cabeza, seguido del Opel de Aaltonen. Audi, a 300 kilómetros del inicio, rompe las nuevas cajas de cambio de 6 marchas y desaparece definitivamente de la carrera. Peugeot alineaba 2 coches pilotados de nuevo por Vatanen y Salonen. La bajada hacia Nairobi de noche, sin posibilidad de contar con los helicópteros para recibir asistencia, fue dantesca. Big Preston se salía y arrancaba una rueda. Vatanen rompía el radiador y luego el motor. Salonen rompía el turbo, aunque terminaría sexto. Y el Nissan de Meta volcaba cuando iba tercero. Al final de la segunda etapa, Aaltonen y Weber, ambos con Opel, se encuentran en cabeza, pero seguidos de cerca por Kankunen, que decide atacar al final. La mala suerte se cebaría en los pilotos de Opel. Aaltonen, con problemas de transmisión, se quedaba cuarto y Weber se retiraría al romper el motor. Kankunen, sin cometer un solo fallo y con una estrategia muy inteligente, lograba hacerse así con la primera plaza. Valdegar, pese a sus problemas, conservaba la segunda posición. Y tras la retirada de Meta, Mike Kirkland fue el encargado de salvar el honor de Nissan, quedando tercero.
Tras el Safari, Peugeot se mantiene en cabeza del campeonato de marcas y pilotos al no haber puntuado ni Audi ni Lancia. La victoria de Toyota representa solo un impasse en el duelo por la victoria final.